Bien, vamos a continuar con esta segunda parte del diagrama de flujo. En esta ocasión vamos a ver tres ejemplos prácticos, los cuales podemos hacer uso de este concepto del diagrama de flujo. En el video anterior se describió cómo se define su concepto y cómo se aplican símbolos. Entonces, en esta ocasión voy a aterrizar esos ejemplos a cosas prácticas. Y nos dice el primero: queremos hacer un programa informático que nos sume dos números. Entonces nosotros, para poder sumar dos números, necesitamos empezar siempre nuestro diagrama de flujo agregando un óvalo o un círculo. Entonces agregamos el óvalo, aquí le ponemos inicio, lo podemos simplemente poner inicio. Y después del inicio vamos a agregar una flecha, la cual nos va a indicar qué dirección es la que vamos a tomar. Entonces ahí la podemos agregar en el lugar que sea, no importa. Y aquí el problema nos está diciendo que queremos hacer un programa informático que nos sume dos números. Entonces revisamos nuestra tabla, la cual hace la entrada, y vemos que para poder nosotros sumar los números necesitamos primero recibir esos números, por lo que tenemos que utilizar este trapecio que nos dice que tenemos la entrada de datos y la salida. Entonces, después del círculo yo agregaría ese trapecio. Aquí lo busco y aquí está. Entonces aquí en esta parte yo voy a asignar mis números, o voy a asignar qué valores voy a utilizar. Aquí, como se nos está diciendo que sume dos números, pueden ser dos números cualquiera. Entonces aquí yo le puedo poner A y B. Recibo A y recibo B. A y recibo B. Entonces de esta manera yo estoy especificándole a mi diagrama de flujo que voy a iniciar mi programa, voy a recibir A y B, y el siguiente paso sería usar el rectángulo. El rectángulo es donde se describe el proceso que se va a realizar dentro de mi diagrama de flujo. Entonces para ello voy aquí con el rectángulo y lo coloco aquí de esta manera. Entonces coloco la flecha de nuevo, aquí especifico qué va a ser este proceso y le pongo sumar, o simplemente A más B. Ahí ya le estoy especificando que voy a sumar A más B. Luego vamos de nuevo a ver nuestro diagrama de nuestros diagramas que podemos utilizar dentro de este diagrama de flujos, y vemos que ya una vez hecho este proceso de entrada y de salida, ya podemos nosotros finalizar. Ya simplemente terminamos lo que es el programa. Entonces de aquí agrego una flecha, formas, agrego una flecha y finalizo. Siempre finalizamos con el mismo símbolo con el que nosotros empezamos. Entonces aquí simplemente coloco fin. Y de esta manera queda resuelto el primer ejemplo, en el cual se está haciendo un diagrama de flujo y se va a sumar dos números. Ahora voy a ir al segundo ejemplo, y me está diciendo el segundo ejemplo un proceso en el cual, si el material cumple con las normas de calidad, se termina el proceso. De lo contrario, se vuelva a revisar. Entonces aquí estamos hablando de un ejemplo práctico que se puede encontrar dentro de las empresas, sobre todo en las que hay áreas de calidad. Y para realizar esto, de nuevo iniciamos nuestro proceso con nuestro círculo, le ponemos inicio, agregamos flechas. La flecha de la dirección nos indica que vamos siguiendo esta secuencia. Después aquí me está diciendo que es un proceso en el cual el material cumple con las normas. Entonces nosotros estamos esperando recibir material. Para ello vamos a utilizar de nuevo
el trapecio. Aquí yo lo coloco y aquí le pongo que yo voy a recibir aquí el material. Entonces agrego texto y le pongo recibir el material. Y ya estoy especificando aquí en mi diagrama de flujo que yo inicio, recibo material y ahora lo quiero inspeccionar. Entonces coloco de nuevo una flecha, coloco ahí mi flecha y aquí no me va a alcanzar el espacio, entonces voy a borrar este que hice al principio. Bien, coloco la flecha y después de recibir el material yo lo tengo que inspeccionar. Entonces aquí para inspeccionarlo yo tengo que poner un rectángulo, ya que los rectángulos son los que se encargan de hacer el proceso. Y aquí lo coloco y lo nombro como rectángulo. Perdón, sería inspección de material. Entonces ahí yo lo estoy especificando que voy a inspeccionar un material y después de inspeccionarlo yo tengo que tomar una decisión. Para tomar una decisión voy a agregar primero una flecha, la cual me va a indicar que continúa aquí el proceso, y después de la flecha yo voy a agregar un rombo, el cual me indica que voy a tomar una decisión, que es lo que me está diciendo el texto. El texto me está diciendo que si el material cumple con las normas de calidad se termina el proceso, de lo contrario se vuelva a revisar. Entonces aquí yo tengo que poner otra flecha si se cumple la inspección del material termina mi proceso. Entonces aquí le pongo un fin. Este es para el caso de sí. Si le pongo, si no cumple con el requerimiento, me dice que lo vuelva a inspeccionar. Entonces aquí de nuevo lo regreso a esta parte de inspección. Aquí es algo sencillo. Quizás aquí yo pude haber agregado otro proceso para que se retrabajara o cumpliera con otras características, pero eso es algo sencillo. Entonces aquí simplemente le estoy diciendo que voy a volver a inspeccionar y aquí debo de ser claro con lo que voy a colocar. Si sí, termina. Y si no, vuelvo a revisarlo. Entonces aquí ya está colocado mi diagrama de flujo para el siguiente, para el segundo caso en el cual recibo material, lo inspecciono, si cumple, finalizo, si no, lo vuelvo a inspeccionar. Aquí podría agregar más procesos, pero este es un ejemplo solamente sencillo para ver cómo funciona esto del diagrama de flujo. Ahora voy con el último ejemplo y me dice realice un diagrama de flujo en el cual se trabaje con dos productos que al unirse sean revisados por calidad y si cumplen terminó el proceso, de lo contrario se vuelve a revisar. Entonces aquí ya estoy recibiendo dos productos y requieren una inspección. Aquí en este caso voy a cambiarlo de revisar para agregarle un nuevo proceso. Se vuelvan a retrabajar. Voy a agregar esa parte de retrabajar. Entonces vamos a hacer un diagrama de flujo muy similar al anterior, solo que aquí sí le voy a agregar un paso extra. Vuelvo a colocar mi inicio, vuelvo a colocar mis flechas que indican mi dirección
vuelvo a colocar mi rectángulo, no, mi trapecio, el cual se encarga de decirme que voy a recibir material, y lo pongo, recibo material, después coloco el rectángulo en el cual yo estoy especificando que van a revisar ese material. Después de haber revisado ese material, voy a tomar la decisión. Voy a tomar una decisión de que si cumple, ya termina, si no, lo retrabajo. Entonces aquí agrego un rombo. Agrego un rombo. Si sí termina el proceso, ya finalizo. Entonces aquí le pongo en sí, finaliza todo esto. Finalizar. Entonces aquí lo finalizo. Y en dado caso de que no cumpla, aquí sí estoy poniendo una condición. Si no cumple con lo establecido, retrabájalo. Entonces de aquí, si no cumple, lo voy a retrabajar. Y para ello tengo que volver a agregar otra entrada y salida de datos para especificar que voy a recibir material que no pasó calidad. Y después de eso voy a retrabajarlo. Agrego otra línea, la puedo agregar aquí o también la puedo agregar aquí. Aquí la voy a dejar en esta parte y aquí se va a hacer el proceso de retrabajarlo. Y una vez que se retrabaje, se va a volver a inspeccionar. Entonces aquí tenemos ya nuestra secuencia. Aquí voy a colocar los nombres. Inicio. Recibo piezas. Reviso o inspecciono las piezas. Si funcionaron, finalizo. Entonces aquí le pongo fin. Y también aquí especifico si sí, si sí o si no. No, entonces aquí le puedo dejar que no. Y aquí es la inspección. Es la decisión. Aquí no necesariamente ocupo ponerle nada. Sí, o le puedo poner aquí nomás. Pasó la inspección. Aquí puedo especificar eso o puedo no especificar nada. Siempre se sabe que un rombo en el diagrama de flujo es tomar una decisión, que solamente tenemos un sí o tenemos un no. Y si no pasó la inspección, aquí yo puedo especificar que voy a recibir material rechazado. Entonces ahí lo tenemos. Recibo el material rechazado, lo envío a otro proceso en el que se va a retrabajar. Se retrabaja y se vuelve a la inspección y vuelve a pasar otra vez lo mismo. Si ya cumple, ya termina este proceso. Entonces de esta manera tengo solucionado este tercer ejemplo, en el cual teníamos que hacer un diagrama de flujo que se trabaje dos productos o dos piezas que al unirse sean revisados por calidad y si cumplen terminar el proceso, de lo contrario se vuelva a retrabajar. Entonces
Con eso finaliza la segunda parte de este diagrama de flujo y los ejemplos que yo puedo utilizar en cosas prácticas o cosas cotidianas que pueden ocurrir en mi trabajo. Aquí termina el video. Si les gustó el video pueden dar like, comentar, suscribirse y no perderse los demás videos relacionados a esta parte de diagramas en la ingeniería de métodos. Nos vemos en el siguiente video.